Bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy el profesor Antonio Acosta y hoy desarrollaremos el tema número 12 del programa de Derecho Administrativo de la Universidad Rómulo Gallegos, denominado la actividad administrativa de servicio público. Espero que el contenido del mismo sea de mucha utilidad para ustedes y los invito a suscribirse para que puedan recibir notificaciones cada vez que suba un video. El contenido que desarrollaremos hoy será el siguiente. En primer lugar, definiremos los servicios públicos para luego pasar a los elementos conceptuales y las características. De igual manera, analizaremos la posición y los derechos de los usuarios, así como también las formas de prestación de los servicios públicos. El derecho administrativo prestacional también será abordado en esta oportunidad, el contencioso prestacional y por último nos referiremos a la demanda de prestación de servicios públicos, siendo este pues uno de los elementos más innovadores previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. La noción de servicios públicos en el derecho administrativo a juicio de Alambrú Caría está referida a aquellas actividades prestacionales que debe asumir el Estado, tendientes a satisfacer necesidades generales o colectivas en cumplimiento de una obligación constitucional o legal y en relación con las cuales los particulares no tienen derecho a desarrollarlas libremente, bien sea porque el Estado en algunos casos se las ha reservado o bien sea porque el Estado las regula y las ordena. Para Loelares Martínez se entiende por servicio público toda actividad que en virtud del ordenamiento jurídico deba ser asumida o asegurada por una persona pública territorial, con la finalidad de dar satisfacción a una necesidad de interés general. Observamos entonces en estas dos definiciones que se entiende por servicio público, en líneas generales, toda actividad prestacional que, en virtud de la importancia de su satisfacción, el Estado debe asumir y proteger en forma regular y continua en aras de satisfacer y cubrir las necesidades del colectivo y a fin de alcanzar el bienestar social, bien sea de forma directa o indirecta a través de cualquier medio legal permitido por el ordenamiento jurídico vigente. El término servicio público muchas veces resulta polémico y polisémico al mismo tiempo. No cabe lugar a dudas que es polémico por la tensión político-ideológica que se suscita entre aquellos que ven en los servicios públicos los males de la estatalización, el centralismo, la burocracia, el aumento del intervencionismo y del déficit público en contraste con la iniciativa y la empresa privada. Y es también polisémico en cuanto por servicio público no se entiende exclusivamente una forma de la actividad administrativa, sino el conjunto de ella con independencia de que sea de prestación, de limitación o de fomento. La idea clave a los efectos de la conceptualización jurídica del servicio público no es otra cosa que la existencia de una obligación constitucional o legal a cargo del Estado para la realización de una actividad prestacional. Ello contribuye a deslindar, en consecuencia, los servicios públicos de las actividades prestacionales que el Estado realiza como mero empresario, las cuales no se ejecutan en virtud del cumplimiento de una obligación constitucional o legal y respecto de las cuales existe el derecho de los particulares a desarrollarlas libremente. Efectivamente, la calificación de una actividad prestacional como servicio público exige que la Constitución o la ley establezcan la obligación a cargo del Estado de realizarla. En este orden de ideas, la Constitución del 99 es una constitución de servicios públicos per se, en el sentido de que no solo constitucionaliza el servicio público, sino que además regula múltiples actividades como obligaciones estatales que constitucionalmente se podrían calificar como servicios públicos. De todas las normas constitucionales referidas a la actividad administrativa de los servicios públicos, pueden identificarse 4 grupos. En primer lugar, tenemos
los servicios públicos vinculados a los derechos de la nación para garantizar su goce. Aquí encontramos los servicios de seguridad y defensa, servicio exterior y diplomático, la promoción y ordenación de la economía. En segundo término, tenemos los servicios públicos vinculados a los fines del Estado para su logro. En esta segunda categoría tenemos los servicios públicos de seguridad y protección ciudadana, de justicia, de desarrollo rural integral y seguridad alimentaria y los servicios públicos de protección ambiental. En un tercer lugar, tenemos los servicios públicos de carácter social para hacer efectivos los derechos sociales de los ciudadanos. Acá ubicamos lo que podríamos denominar servicios públicos de asistencia y protección social, de salud y sanidad, de seguridad social, educación, vivienda, empleo, cultura e incluso deporte y recreación. Y en cuarto lugar, tenemos los servicios públicos tendientes a garantizar el ejercicio de los derechos y libertades individuales, tales como el de libre circulación y tránsito. Acá pues podemos distinguir lo que es el servicio público de vialidad y transporte, los servicios públicos de comunicaciones, de información y por supuesto los servicios públicos domiciliarios que inciden en la calidad de vida de los ciudadanos, tales como electricidad, agua potable y gas doméstico. Tal y como ya lo indiqué, la actividad administrativa de servicio público se refiere a las acciones prestacionales que debe asumir el Estado, tendientes a satisfacer necesidades generales o colectivas en cumplimiento de una obligación constitucional o legal, impidiéndole a los particulares desarrollarlas libremente. De esta definición surgen los siguientes elementos conceptuales. En primer lugar, el servicio público supone siempre la realización de una actividad, es decir, un conjunto de operaciones y tareas a cargo de un sujeto de derecho consistente en dar o hacer algo a favor de otros, en suma, de prestar. Se trata, por lo tanto, de una actividad prestacional, pero no de cualquier tipo de prestación, sino de una que es del interés general, del interés público o colectivo, por lo que los sujetos a los cuales se destina son todos, es decir, al público en general. En segundo lugar, esa actividad prestacional corresponde cumplirla obligatoriamente al Estado, es decir, a los entes públicos por mandato constitucional o legal. Por lo tanto, no toda actividad prestacional de interés público que realicen los entes del Estado puede considerarse como un servicio público, sino solo aquellas que éstos asumen en cumplimiento de una obligación constitucional o legal. En tercer lugar, de acuerdo con el principio de alteridad y tratándose de una obligación que tiene el Estado, los particulares tienen un correlativo derecho constitucional o legal a recibir la prestación del servicio, el cual, como todo derecho, debe ser esencialmente justiciable y protegible. En cuarto lugar, es necesario destacar que desde el momento en el cual una actividad se configura como servicio público a cargo de los entes públicos, queda sustraída de las que pueden ser desarrolladas libremente por los particulares. No es que necesariamente la actividad queda excluida del ámbito de la libertad económica de los particulares, sino que en relación con ella, ésta no puede desarrollarse libremente. Es decir, la libertad económica como derecho de toda persona de dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, de acuerdo con el artículo 112 constitucional, está limitada, constitucional o legalmente, en una proporción inversa al grado de asunción de la actividad por parte del Estado. Según la doctrina y el ordenamiento jurídico que regula el sector de los servicios públicos, las características más resaltantes de dicha actividad pueden compendiarse de la siguiente manera. En principio, todo servicio público debe suministrarse con un criterio técnico gerencial y con cuidadosa consideración a las funciones del proceso administrativo científico, es decir, planificación, coordinación, dirección, control y evaluación, tanto en su concepción orgánica como en el sentido material y operativo. En segundo lugar, debe funcionar de manera permanente, es decir, de manera regular y continua para que pueda satisfacer necesidades de las comunidades por sobre los intereses de quienes los prestan. En tercer lugar,
la prestación del servicio público no debe perseguir principalmente fines de lucro. Se antepone entonces el interés de la comunidad a los fines del beneficio económico de las personas, de los organismos o entidades públicas o privadas que los proporcionan. Y en cuarto lugar, generalmente el servicio público lo lleva a cabo un organismo público, pero su prestación puede ser hecha también por particulares bajo la autorización, el control, la vigilancia y la fiscalización absoluta del Estado, con estricto apego al ordenamiento jurídico pertinente. En este sentido, es importante destacar el contenido de los artículos 113 y 184 constitucional. La declaración de una actividad como servicio público que se cumple por el Estado en ejecución de una obligación constitucional o legal da origen a dos consecuencias fundamentales en relación a los particulares, en relación a los usuarios. Por una parte, que con motivo de la obligación jurídica del Estado surge una relación jurídica en cuyo extremo está como correlativo a la obligación un derecho de los administrados a percibir la prestación de tales servicios públicos como usuarios de los mismos. Y por otra parte, que la presencia del Estado como prestador de servicios públicos restringe, como ya se dijo, la libertad económica de los administrados. El servicio público así entendido se presenta entonces siempre como una restricción a la libertad económica de los particulares. Por ello es que la creación de un servicio público, es decir, el establecimiento de la obligación prestacional a cargo del Estado, solo puede tener su origen directamente en la Constitución o en la ley, pues solo en esos textos, conforme al principio de la reserva legal previsto en la propia Constitución, artículo 112, es que puede limitarse o restringirse la libertad económica. Efectivamente, cuando una actividad prestacional se erige en servicio público, se restringe automáticamente la libertad económica de los particulares en el sentido de que estos no pueden libremente ejercer dicha actividad. Es evidente, por supuesto, que el ámbito de esta restricción no es uniforme, pues depende de la regulación concreta que se establezca en la Constitución o en la ley. Las normas pueden establecer una variada gama de restricciones a la libertad económica que pueden ir desde la exclusión total de la actividad económica de los particulares en el ámbito de la actividad prestacional, por ejemplo, cuando el Estado se la reserva con carácter de exclusividad, hasta la previsión de una concurrencia casi sin restricciones entre la actividad pública y la actividad privada, pasando por los supuestos en los cuales, a pesar de que el Estado se reserve el servicio, los particulares pueden prestarlo mediante la figura de la concesión. La titularidad del servicio público ha sido uno de los asuntos más debatidos por la jurisprudencia. Así, se ha ido desde la noción de prestación directa y excluyente por parte de la administración pública a la idea de la prestación por parte de los particulares mediante la vía de la concesión, hasta llegar a la liberalización de las actividades en la que los particulares en ejercicio de la libertad económica son capaces de satisfacer necesidades colectivas a la vez que obtienen un provecho económico. De este modo, habrán servicios públicos que serán explotados con exclusividad y en consecuencia afectarán la libertad económica de los particulares en cuanto ellos no podrán participar en aquellas actividades reservadas y además existirán servicios públicos susceptibles de libre concurrencia que en ningún modo constituirán una limitación en el derecho de la libertad económica de los administrados, pues más bien surgen como una invitación dirigida a los particulares para que colaboren con el Estado en la prestación de determinados servicios públicos cuando así lo prefieran. Es conveniente distinguir entonces estas categorías de servicios públicos según la mayor o menor incidencia y la restricción de la libertad económica, pues ello permitirá determinar el grado de intervención del Estado. En efecto, según la intensidad de la restricción a la libertad económica que acarrea la consideración de una actividad como servicio público, se distinguen tres grandes categorías de servicio público. En primer lugar, tenemos los servicios públicos exclusivos y excluyentes. Esta categoría de servicios públicos abarca aquellos reservados al Estado en forma absoluta, de manera que los particulares no pueden en forma alguna prestarlos. La Constitución, en general, salvo en relación con los servicios públicos vinculados a los derechos de la nación y a los fines del Estado, no establece directamente ningún servicio público de esta naturaleza, pero permite que la ley los establezca en determinados supuestos.
En efecto, el artículo 302 constitucional establece expresamente la posibilidad que tiene el Estado de reservarse, mediante ley orgánica y por razones de conveniencia nacional, las industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público. De acuerdo a este artículo, por tanto, mediante ley orgánica podría establecerse un servicio público para ser prestado en forma exclusiva por el Estado, excluyendo a los particulares del ámbito del mismo. Una reserva de este tipo tendría por efecto fundamental establecer una exclusión a la libertad económica de los administrados, la cual no podría desarrollarse en forma alguna respecto del servicio reservado. En estos casos, la reserva de servicios provocaría el establecimiento de un monopolio de derecho a favor del Estado, configurándose el supuesto del artículo 302 constitucional como una excepción a la prohibición de los monopolios que regula el propio artículo 113 constitucional. En segundo lugar, tenemos los servicios públicos exclusivos pero concedibles. Esta segunda categoría de servicios públicos estaría configurada por aquellos que aún siendo atribuidos en forma obligatoria y exclusiva al Estado, es decir, a la República, a los estados o a los municipios, y estando reservados a los entes públicos, ello no se ha hecho en forma excluyente, por lo que, mediante la figura de la concesión, podría permitirse a los particulares la prestación de los servicios en determinadas condiciones. La Constitución Nacional ha regulado en muchas normas esta categoría de servicios públicos como servicios públicos exclusivos y no excluyentes, por lo tanto concedibles, a cuyo efecto ha regulado en general en el artículo 113 que cuando se trate de prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público. Esta norma constitucional establece, por lo tanto, que cuando se trate de una actividad declarada como servicio público exclusivo del Estado, pero no excluyente, sea que se vaya a prestar en forma exclusiva o no, el Estado puede otorgar concesiones por tiempo determinado. Por supuesto, corresponde a la ley la determinación del carácter exclusivo del servicio que permita, sin embargo, que su prestación se pueda conceder a los particulares. La consecuencia de ello es que en virtud de la reserva, los particulares no tienen libertad económica respecto de las actividades que configuran estos servicios. Es decir, los particulares no tienen derecho a realizar las actividades económicas que los configuran. Pueden sí obtener ese derecho mediante un acto administrativo bilateral, que es la concesión del servicio público, mediante el cual se transfiere a los particulares un derecho que antes no tenían y que se constituye por dicho acto. Una tercera categoría está referida a los servicios públicos concurrentes. Este tercer tipo de servicio está configurado por aquellas actividades prestacionales impuestas obligatoriamente al Estado, pero respecto de las cuales el ordenamiento jurídico también consagra un derecho de los particulares a prestarlos. En estos casos, el establecimiento de una actividad como servicio público lo que produce como consecuencia es una limitación a la libertad económica de los particulares. No se trata de que la misma se excluya, como sucede en los casos anteriores, sino de una limitación a su ejercicio. Por ello, en estos casos, el derecho de los particulares a prestar los servicios está establecido directamente en el ordenamiento jurídico y lo único que en este se establece son los mecanismos de control, para asegurar que los servicios se presten en forma adecuada al interés general envuelto. Por otra parte, debemos referirnos al derecho administrativo prestacional, como aquel que regula las actividades de prestación de servicios públicos que debe asumir el Estado, tendientes a satisfacer intereses generales o colectivos en cumplimiento de una obligación constitucional o legal. En consecuencia, el derecho administrativo prestacional sistematiza el aparato administrativo al que le corresponde asegurar las bases materiales de la existencia individual y colectiva, proporcionándole en consecuencia al ciudadano los medios apropiados para hacer efectivo su derecho a subsistir dignamente. Dentro de este orden de ideas está también el contencioso prestacional. Y así las cosas, el artículo 259 constitucional en materia contenciosa administrativa incluye dentro de las competencias de los órganos adscritos a la jurisdicción contenciosa administrativa el conocimiento de los reclamos por la prestación de los servicios públicos.
Es así como la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por su parte, atribuye competencia única en materia de reclamos por la prestación de los servicios públicos y el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por los prestadores de los mismos a los juzgados de municipio de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, quienes conocerán de las demandas que interpongan los usuarios o las organizaciones públicas o privadas que los representen por la prestación de los servicios públicos. Ahora bien, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa dota a los ciudadanos de una herramienta muy útil para exigir a los prestadores de servicios públicos que lo hagan de forma regular, continua y eficiente. Estas normas, previstas en el artículo 65 al 75 del referido instrumento legal, regulan la tramitación por la vía del procedimiento breve de aquellas demandas relacionadas con los reclamos por la omisión, demora o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, las vías de hecho y la abstención, cuando las acciones no tengan contenido patrimonial o indemnizatorio. En consecuencia, este tipo de acción judicial es especialísima y constituye el medio por excelencia para lograr el restablecimiento parcial o total de los derechos e intereses lesionados ante la demora, ausencia o deficiencia en la prestación de los servicios públicos. La garantía de los derechos prestacionales y el control de la eficacia administrativa se logra en Venezuela a través de un medio procesal especial, que es la demanda de prestación de servicios públicos, cuyo objeto es la pretensión de condena mediante la cual se ordena el efectivo cumplimiento del servicio que no ha cumplido la administración o que lo ha hecho de manera deficiente. Los aspectos fundamentales de dicha demanda de prestación de servicios son los siguientes. En el ámbito sustantivo, es necesario en primer lugar precisar el concepto de servicio público a los fines de la procedencia de la demanda, es decir, determinar qué se entiende por servicio público a los fines de la procedencia de esta especial vía contenciosa administrativa. En este contexto, la jurisprudencia ha establecido las siguientes condiciones para entender cuándo una actividad constituye un servicio público y por lo tanto su efectiva prestación puede ser exigida mediante la referida acción. Como ya lo dijimos, debe tratarse de una actividad prestacional en primer término. En segundo lugar, debe ser asumida por el Estado, a menos que exista una norma jurídica que catalogue como servicio público una actividad que le correspondería prestarla a un organismo privado, como por ejemplo la Ley de Instituciones del Sector Bancario, la cual prevé en su artículo 8 que las actividades bancarias constituyen un servicio público y por lo tanto sus prestadores, esto es, los bancos públicos y privados, deben cumplir con los principios de accesibilidad, igualdad, continuidad, universalidad, progresividad, no discriminación y calidad. En tercer lugar, la prestación debe ser cumplida por algún ente público de manera directa o mediante la figura de la concesión. Y en último lugar, para que se pueda ser catalogada la actividad como un servicio público, la misma debe contar con un estatuto especial y regirse por normas del derecho público. Con respecto al ámbito adjetivo de esta demanda especialísima o de esta acción especialísima, debe determinarse en primer lugar cuál es el objeto de la misma, es decir, cuáles son las pretensiones que pueden plantearse en el marco de esta demanda de prestación de servicios públicos. En este sentido, debe señalarse que solo pueden ser objeto de esta demanda las pretensiones prestacionales frente a la ausencia o la deficiencia en la prestación de servicios públicos, es decir, la pretensión de condena a cumplir efectivamente el servicio público determinado. Por ende, debe tratarse siempre del cumplimiento en especies del servicio debido y no la condena a una indemnización por los daños derivados ante la falta de prestación del servicio público. Asimismo, no pueden ser objeto único de esta demanda las pretensiones pecuniarias accesorias a la prestación del servicio, como lo serían los cobros no ajustados a la ley o los conflictos contractuales surgidos entre el concesionario prestador del servicio y la administración contratante, ni tampoco las pretensiones de nulidad de los actos o contratos administrativos derivados de una actividad de prestación de servicios públicos.
En segundo lugar está el procedimiento, y en este sentido, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa reguló un procedimiento breve a fin de tramitar la demanda de prestación de servicios públicos. Es el mismo procedimiento, por cierto, que se aplica para la tramitación de la demanda por inactividad y la demanda contra las vías de hecho. Se trata, pues, de un procedimiento sumamente corto, basado en el principio de concentración, oralidad y conciliación, dotado incluso de una audiencia oral en la cual las partes plantean sus argumentos y presentan sus pruebas y cuya sentencia estará sujeta a apelación en un solo efecto. En teoría, cumpliendo estrictamente la letra de la ley, un juicio de esta naturaleza debería estarse decidiendo en primera instancia en escasos 23 días de despacho aproximadamente, lo cual evidentemente demuestra la intención del legislador de dar una tramitación breve y urgente a este tipo de procedimiento. En tercer lugar, tenemos la legitimación procesal. En este sentido, a partir de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en el 2010, se unificó el título exigido para ser parte en cualquier proceso administrativo, estando legitimada para actuar ante la justicia administrativa toda persona que tenga un interés jurídico actual, el cual es un concepto más amplio que el del interés personal legítimo y directo tradicionalmente requerido. En resumen, cualquier ciudadano afectado por la prestación deficiente o nula de un servicio público, como primer paso deberá realizar el reclamo respectivo ante el ente, el órgano, la empresa o cualquiera que preste un servicio público, sea electricidad, aseo, agua, transporte, alcantarillado, agua servida, servicios bancarios, entre otros, el cual deberá contener de forma detallada las razones que justifiquen la deficiencia del servicio. Ahora bien, en los supuestos de que ese reclamo ante el mismo ente haya sido resuelto insatisfactoriamente, el interesado podrá en consecuencia ejercer la demanda ante los tribunales de municipio, la cual deberá ir acompañada de los documentos que justifiquen el trámite realizado ante el prestador del servicio público. A tales efectos, el tribunal requerirá con la citación que el demandado informe sobre la causa de la demora, de la omisión o la deficiencia del servicio público. De igual manera, el tribunal notificará a la Defensoría del Pueblo, a la Superintendencia Nacional de Precios Justos y al Consejo Comunal respectivo, de ser el caso. Una vez recibido el informe, dentro de los 10 días de despacho siguientes, el tribunal realizará una audiencia oral y oirá a las partes, a los notificados y a los demás interesados. En dicha audiencia, el tribunal propiciará la conciliación y finalizada la misma, la sentencia se publicará dentro de los 5 días de despacho siguientes. En esta decisión, el tribunal ordenará las medidas que garanticen la eficiente continuidad del servicio público reclamado. Así las cosas, hemos concluido entonces con el tema número 12 del programa, denominado las actividades administrativas del servicio público.